Ellos son egresados de la carrera que ustedes están cursando en distintos años, cada uno dirá qué año egresó. Y una particularidad, todos son singulares acá, cada uno tiene su propia historia, ya la van a contar ellos, y ustedes pueden preguntarles lo que quieran, cuando quieran. Esto vamos a hacerlo lo más suelto e informal posible, y nada almidonado. La única singularidad es que acá hay una profesora de ustedes, que es Florencia. Fernanda. Sí, se cambió el nombre y no me avisó. Perdón, Fernanda Kobelinski, que es egresada de la carrera y igual que Ari Goodman, ambos son exalumnos y son profesores de la carrera hace varios años. Bueno, ya que estamos con Fernanda, si quiere empezar ella, dale. Dale, empezamos. Sí. Hola, ¿se escucha? Igual nos escuchamos, ¿no? Bueno, buenas tardes, yo soy Fernanda Kobelinski, soy egresada de esta casa de estudios, efectivamente. Fui alumna de Ale, que está por ahí atrás. ¿En qué año? 2007 terminé la carrera, ya hace muchos años. Terminé la carrera, periodismo, licenciatura en periodismo. Y estoy trabajando en Infobae hace 15. Espera, para ahí, corta ahí. Sí. Ahí está, vamos a hacer eso hasta ahí y dale. Después retomamos cada uno la historia. Muy bien. Así cada uno se presenta primero. Buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Gonzalo Del Monte. Actualmente trabajo en la Agencia Noticias Argentinas como acreditado en el Congreso de la Nación y hace un par de días me acreditaron también en la Casa de Gobierno y egresé en el año, creo que de cursar terminé en el 2020 y un par de meses después rendí la tesis, pero más o menos por ahí, 2022 me parece que rendí la tesis, no recuerdo bien, la pateé, no hagan eso, terminen y hagan todo rapidito, así que bueno, nada, eso es mi... Primer consejo de la noche, es bueno ese consejo. Sí, dale. Hola a todos, ¿se escuchan? Sí. Yo soy Sol García Hamilton, egresé en 2022, hace poquito, así que probablemente yo haya tenido todos los mismos profesores que ustedes. Y yo actualmente estoy trabajando en el noticiero de TN a la mañana y en La Gaceta, el diario La Gaceta de Tucumán. Bien. Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Medina, yo egresé allá por el 2006, si no me equivoco. Dirijo actualmente Agencia Comunicando, estoy más volcado a la comunicación institucional, pese a que también tengo formación periodística previa, egresado de TEA y licenciado aquí en la Universidad de Palermo. Agradezco muchísimo esta invitación, para mí es una segunda casa la universidad. Bueno, gracias a todos. Bueno, ahora sí, Fernanda, si querés arranca con tu historia. A ver, bueno, vamos a resumir porque tampoco es tan vasta. Terminé la carrera en el año 2007, di la tesis muy rápido yo. El día terminé, creo que en la misma semana di el último final y la semana siguiente estaba defendiendo mi tesis. Y ese mismo año cuando terminé, ya empecé a aplicar para becas en el exterior para hacer una maestría. Salieron algunas y me gané una beca, me fui a estudiar Relaciones Internacionales a Madrid, a la Complutense de Madrid. Beca con promedio UP. Por eso tuve la beca. El promedio que tuve en esta facultad me dio a mí la posibilidad de estudiar en esa universidad prestigiosa. Aprendí un montón. Estuve 1 año y medio afuera. También la UP me dio la posibilidad de mi primer trabajo oficial, mi primer trabajo rentado, que fue una pasantía en Le Monde Diplomatique, mientras yo todavía cursaba la carrera. Hice una pasantía de 6 meses y después justo me estaba recibiendo y se me efectivizó en un puesto, así que quedé trabajando en Le Monde Diplomatique hasta que me fui a vivir afuera con la beca que me posibilitó la Universidad de Palermo. Y cuando volví, Ale y Pablo me recibieron acá para que pudiera dar clases, y cuando no tenía trabajo en Buenos Aires, recién llegada, con un brazo delante y otro atrás, con muchos conocimientos pero sin trabajo, y acostumbrada a vivir sola, afuera, y de repente me encontraba de vuelta en Buenos Aires, en la casa de mis viejos, sin trabajo. Ellos me dieron trabajo acá en la Universidad de Palermo, y al poquito tiempo de entrar acá, una compañera de la Universidad de Palermo me recomendó para Infobae y empecé a trabajar en Infobae, donde fui cambiando de puestos. Mientras seguía dando clases en UP, di un montón de materias, un montón de prácticas, etcétera.
Es muy modesta, Fernanda. Dice, fui cambiando de puesto. No, fue ascendiendo. Fui ascendiendo, es cierto. Soy editora general en Infobae y trabajo ahí hace 15 años. Bueno, ese es un poquito el recorrido, en el medio un montón de cosas. Pero el hilo conductor, en definitiva, siempre fue la UP, así que es un placer estar acá contando un poquito, incentivando para que hagan. Pasale a Guillermo, así se presenta. Hola, buenas. Estamos, ¿no? Ahí estamos. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Tomoyose, soy editor de experiencia al suscriptor en La Nación. Es un puesto nuevo que han creado hace 3 años, pero hasta ese momento, yo en La Nación llevo 17 años, soy periodista especializado en tecnología. Y también en su momento estuve trabajando en la Universidad de Palermo como profesor y también como bedel. He estado también en una parte de mi vida muy vinculada con la Universidad de Palermo, así que muy contento de poder estar aquí compartiendo este momento con ustedes. Si querés podés contar un poco brevemente tu historia profesional y después le pasás a Gonzalo. Perfecto, bueno, mi trabajo, mis primeros pasos no tuvieron que ver con el periodismo. Yo empecé a trabajar como técnico en servicio técnico de computadoras, arreglando equipos, muy aficionado a la tecnología, pero no era una de las cosas que más me apasionaban. A mí me apasionaban los contenidos, la información, los sitios web, internet, y así fue que en 2006 empecé a la carrera de periodismo con un panorama incierto, porque no sabía muy bien si iba a trabajar de periodista. Tenía, por supuesto, el anhelo y la esperanza. Así que empecé a combinar la pasión por la tecnología con los contenidos, con la comunicación. Aquí en la Universidad de Palermo me dieron la oportunidad de trabajar en la radio. Ahí tuve una experiencia, estábamos conversando antes de entrar a la charla, en la cocina del periodismo, un espacio que la verdad es que nos unió a todos de alguna forma y nos dio ese primer paso. Yo no creía que iba a tener el desarrollo en la parte... en el audio, en la radio, siempre tenía el anhelo de estar trabajando en un medio gráfico. Bueno, estaba como estudiante, mantenía mi trabajo como en la parte técnica, reparando computadoras, y a su vez a la noche vine a estudiar acá en la Universidad de Palermo. En 2008, uno de los profesores que tuve aquí en la facultad, que es Ariel Torres, es el editor de tecnología de La Nación, fue el que, después de haber cursado la materia con él, me convocó para La Nación y me preguntó si tenía el interés de formar parte de la redacción digital, y por supuesto le dije que sí, estaba muy emocionado, y ahí fue que empecé a dar mis primeros pasos ya en una redacción en 2008. Así que ese fue el desarrollo en La Nación. En La Nación pasé por la parte gráfica, estuve haciendo radio, hice podcast, y también trabajé mucho en la parte audiovisual, en video, en poder estar frente a cámara, y tuve un par de años en La Nación más, así que tuve la posibilidad de sacarme el gusto de estar frente a la cámara. Así que para alguien que viene de la parte gráfica, tener esa experiencia fue muy valiosa. Así que bueno, eso es un poco el resumen en La Nación. Escuché una versión, que no sé si es cierta, de que acabas de ganarte una beca en Japón. Así es la segunda beca que recibo de parte del gobierno de Japón. La primera fue en el 2017, fue una beca para los miembros de la comunidad Nikkei. A los japoneses que viven en la Argentina, o que viven fuera de Japón, se les denomina Nikkei. Tuvimos la posibilidad de ir con otros Nikkei de América Latina. En 2017 conocimos el hermano del emperador. Volvimos en una beca cultural para conocer la historia y la cultura de Japón. Y ahora, en 2025, ya con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, voy por otra beca que es más específica, que es Historia y Cultura de Okinawa, que es la prefectura, la provincia de donde vienen mis padres, mis ancestros, mi padre y mis abuelos maternos. Así que bueno, sí, es una noticia que la verdad me la acaban de confirmar en agosto y estoy muy emocionado. Qué bueno, felicitaciones. Gracias. Muy bueno. ¿Gonzalo? Bueno, a mí la pandemia fue un quiebre en mi vida porque terminé la facultad prácticamente en el medio y me volví a mi pueblo un año y medio más o menos, y pensé que
se me iba a complicar mucho reinsertarme en el periodismo y demás, lo cual... ¿Cuál es tu pueblo? Rafael Obligado, provincia de Buenos Aires, partido de Rojas, queda cerca de Pergamino, ruta 188. Lo cual ya veía un poco el sueño, las ganas y demás un poco frustradas. Por suerte siempre tuve el apoyo de mi familia y eso me permitió planificar otra vez mi regreso a Buenos Aires. Había hecho cosas, pero tenía muy poca experiencia. Yo quería hacer periodismo político, gráfico, y realmente lo veía cada vez más lejano. Por suerte pude planificar mi regreso a Buenos Aires y en esa planificación también ya había terminado de cursar acá en UP y apliqué una beca que da la Universidad de San Andrés, la beca de la maestría en periodismo de Clarín. Apliqué a esa beca y cuando me volví en el año 2022, apenas me volví en marzo, fui a ver a un profesor, creo, de UP, Rodrigo Calegari, que estaba en Noticias Argentinas, y le dije: Rodrigo, necesito trabajo y me gustaría hacer esto. Y por suerte había un lugar en la redacción de NA, se había abierto una vacante en la sección política justamente, que era lo que quería hacer yo, y ahí entré, obviamente como redactor, escribía cables, 3.000 cables por día más o menos, apenas arranqué. Era el chepibe, obviamente, pero bueno, me sirvió muchísimo y yo estaba muy contento porque además estaba haciendo también la maestría y hacía lo que yo había soñado todo el tiempo, que me había preparado, yo sabía que estaba preparado, pero muchas veces las oportunidades no llegan, por eso también muchas veces hay que buscarlas. Y a partir de ahí fui creciendo en la sección, arrancó la campaña, no había nadie cubriendo La Libertad Avanza, porque era un espacio bastante marginal hasta ese momento. Y bueno, ya todos sabemos lo que pasó, y obviamente yo también fui creciendo dentro de la redacción, y finalmente en 2023 me mandan al Congreso como acreditado haciendo base en el Senado, donde también me crucé a muchísimos profesores de acá, Jazmín Bulolini, que yo la tuve en 2017, y principalmente, a hoy ya puedo decir que es un amigo, a Gustavo Ibarra, del diario La Nación, una persona extraordinaria y un profesional, probablemente el mejor periodista parlamentario de la Argentina. Y bueno, ese es un poco el resumen Coincido. de mi historia. Y Jazmín también, Jazmín es maravilloso. Muy buena también, pero principalmente Gustavo me parece que es un fuera de serie. Sí. Y bueno, estoy haciendo también radio, tengo una columna de política en Radio Splendid y también trabajé en un par de FMs más. También salgo con otras radios del interior, principalmente una de la Patagonia, Cadena 1. Y bueno, nada, básicamente esa es mi breve historia. Sol. Bueno, yo arranqué en el mundo del periodismo de muy chica. Yo soy de Tucumán y trabajaba desde los 10 años más o menos con mi mamá, que ya es periodista y productora. Entonces, de a poco fui dándome cuenta desde chica que era lo que a mí me gustaba. Pero cuando me vengo a estudiar acá a Buenos Aires, empiezo de cero y no fue fácil. Me encantaba la carrera, pero es muy difícil conseguir trabajo en el mundo del periodismo, en especial al principio. Y bueno, me pasaba eso y me costaba y conseguía trabajos por ahí de otras cosas. Empecé trabajando como community manager en agencias de marketing, de comunicación, pero no era lo que a mí me gustaba el periodismo. Y un día digo, bueno, no puedo seguir trabajando en todo esto y no haciendo nada de periodismo, que es lo que a mí me gusta, porque el día que llegue la oportunidad de que conozca a alguien o de que me presenten un trabajo y no tengan nada para mostrar, les puedo decir, sí, yo estudio periodismo, pero está bueno tener cosas para mostrar. Y ahí yo dije, bueno, voy a empezar a ser periodista, aunque sea por mi cuenta. Y entonces empecé a escribir un blog de las cosas que a mí me gustaban y redes sociales. No me leía a nadie, pero a mí no me importaba y yo seguí escribiendo porque yo dije, bueno, este va a ser mi portfolio. Y bueno, y así fue y seguí y tuve constancia en eso, aunque obviamente que a veces es difícil y uno se va desmotivando. Y cuando yo termino la universidad acá, ahí nomás me inscribo en una maestría. Y yo creo que eso está bueno a veces porque uno viene con el empujón de estudiar y dice, bueno, voy a seguir estudiando un poco más. Y en medio de la maestría me surge esta oportunidad de presentarle a la Gaceta de Tucumán, de donde yo soy. Con mi mamá armamos un proyecto de algo que ellos no tenían, que es estilo de vida.
Y entonces armamos un proyecto, lo presentamos y desde ahí estamos haciendo eso, que es una sección de diario, de notas para el diario en papel, notas web y un programa de televisión. Después termino mi maestría y la maestría te da la oportunidad de hacer una pasantía en el Grupo Clarín, que yo ahí elegí Artear y el noticiero de TN. En esa pasantía que la hice este año, en enero y febrero, y después ya en marzo tenía que quedar o irme, y por suerte quedé, y desde ahí también estoy trabajando ahí. Ese es un poco el recorrido que... ¿Qué haces en TN? En TN soy productora del noticiero, de los noticieros que están a la mañana. Yo... es mucho lo que hace un productor, no sé cómo se manejan en otros canales, pero por lo menos en TN somos multifacéticos y tenemos que aprender a hacer de todo. Un día haces una cosa, otro día haces otra, 5 minutos te piden algo y después de 10 minutos te piden otra cosa completamente distinta. Entonces está bueno eso porque realmente te forma para absolutamente todo, el día de mañana y el día de hoy también. Y básicamente lo que hacemos es todo lo que uno ve en la pantalla del noticiero, porque por ahí uno ve el noticiero y sabe más o menos qué cosas pasan, pero cuando estás ahí te das cuenta todo el trabajo que hay detrás, desde cada imagen, video, cada texto, cada detalle, el logo se pone y se saca, todo el tiempo, todo eso uno lo hace manual y lo hace un equipo. Y ahí, en ese equipo, es que estoy yo, y vamos variando, vamos aprendiendo, vamos cambiando, y principalmente es eso, mucho trabajo en equipo que hacemos ahí, para que salga el noticiero todos los días. Gracias, Sol. Nacho. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Primero, termino el colegio en el año 1995, Colegio San Francisco de Sales. Último año, que sucede en muchos secundarios. Test vocacional. Test vocacional que, digamos, las primeras carreras que me daban eran licenciatura en Administración, Economía, y creo que Periodismo venía tercera o cuarta. No me acuerdo de la posición, pero creo que sí. Padres diciéndome, bueno, mira, hacé lo que quieras, pero lo que te salió es esto. Pero tuve absoluta libertad igual en elegir. Casualmente me fui a TEA a escribirme y hice periodismo. Esto viene a cuenta de que el primer trabajo no fue periodístico, fui cadete en una empresa de búsqueda de personal, selectora de personal temporario, para ganar unos mangos para poder pagar la cuota de TEA. Termino en el 98 la escuela de periodismo y yo sentía y sinceramente percibía que era un medio extremadamente competitivo, ya lo sabía, ¿no? Salían Matías Martín, salían periodistas de TEA, y yo la verdad que quise estudiar comunicación para complementar y para tener un campo mucho más amplio de acción en lo profesional. Y después me enamoré de la comunicación, la verdad es esa. O sea, cuando entré a la universidad empecé a tener materias como sociología, diferentes materias que me abrieron mucho más la cabeza. Y la verdad que empecé estudiando, trabajando después de la consultora de personal temporario. Sí, me metí directamente en los medios, hice de todo. Fui relator, comentarista de partidos de ascenso, periodismo deportivo, que parte de mi familia hoy sigue pensando que yo me dedico al periodismo deportivo, y muy lejos de eso. Pero bueno, me preguntan, ¿y cómo va? Paso seguido. Bueno, claro, Que la familia seguimos. cree que no hace Es el nada, amor por el segunda fútbol, parte. por el amor por el fútbol, por el deporte que siempre está, ¿no? Después de eso tuve, bueno, en la burbuja de las .com, trabajé allá por el año 2000 en una editorial llamada Brainstorming, que hacía muchas revistas, mucha de tecnología, quizás que el compañero conoce algunas telecomunicaciones y negocios, por ejemplo, que fue una de las más importantes del rubro. Después de eso, la editorial quiebra directamente. Yo decido, bueno, abrir un portal de internet de información bancaria y financiera con un amigo. Mal no nos fue, pero la verdad que también los ciclos económicos del país hicieron que
también terminemos liquidando ese hermoso medio digital para seguir y ser director de otro medio con un hermano mío que estudió licenciatura en Administración de Empresas y vive en Barcelona y no tiene nada que ver con el periodismo, pero que me bancó en esa y me dijo, pongamos energía y noticias. Fue una linda experiencia en periodismo digital también. Y después ya vinieron otros trabajos mucho más tradicionales. Fui jefe de redacción en una editorial turística, Mensajero Producciones, que uno de los produce todavía, porque todavía está, pero en formato digital. Uno de los 2 periódicos más importantes, el segundo más importante, el primero es la DEVI, de la industria turística. Ahí estuve 5 años. En el medio hice también producción televisiva, fui productor de Café Financiero, programa de la vieja CBN, y después A24, que pudimos obtener algún reconocimiento, mejor programa económico en cable, también Estrella de Mar. Bueno, hemos ganado algunos premios, la satisfacción de haber ido a Mar del Plata a buscar algún premio. Y después directamente cuando terminé la UP, enfoqué todos los cañones a la comunicación institucional. Actualmente dirijo Agencia Comunicando, está bastante especializada en lo que es rubro salud. Trabajo mucho con Fundación Hospitalaria, que es un hospital pediátrico. Es el primer y único hospital privado pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde no tienen departamento de comunicación, con lo cual tercerizan toda la comunicación. Después también rubro alimenticio, bueno, con empresas y demás. Así que hoy estoy mucho más volcado a la consultoría, pero obviamente que el periodismo lo sigo ejerciendo porque las revistas, por más de dirigir las 2 revistas institucionales, las dirijo y además escribo, porque me gusta escribir, y seguimos también ejerciendo en parte el periodismo tradicional. Gracias, Nacho. Bueno, tienen acá 5 ejemplos distintos, diversos. Pueden preguntarle lo que quieran. Son todos de ustedes. Pregunten. Yo les preguntaría, porque si yo fuera ustedes, para mí, y estoy por egresar, les preguntaría cuánto ganan. No cuánto ganan, cómo les fue económicamente. Sí. Si les fue bien, cómo hicieron para ser millonarios. Los 5 son millonarios, obviamente, porque son periodistas. No, en serio, yo estaría interesado en eso, pero bueno, ustedes pregunten lo que quieran. Hola, buenas tardes a todos. Acá Baltasar Santo del Pino, estudiante de periodismo. Yo les quería preguntar qué aprendizaje clave se llevan de la UP y esto una pregunta para todos. ¿Cómo cambió el rol del periodista con la llegada de las plataformas digitales y el streaming? Muchas gracias. Bueno, voy yo. Ahí estoy. La primera, ¿cuál era? Perdón, repetime. Enseñanza de la UP. La enseñanza de la UP. Un montón de cosas me llevo de la facultad. Primero, me parece clave la educación formal. Es cierto que nosotros somos periodistas y tenemos un oficio y hacemos mucha práctica, pero la necesidad de tener un background, de tener un contenido es clave y va a ser cada vez más clave. Por eso la universidad se vuelve en serio un punto fundamental para la formación de cualquier persona, pero sobre todo de cualquier periodista. La llegada de la inteligencia artificial hace un montón de cosas por nosotros. O sea, por primera vez hay una herramienta que puede pensar y puede hacer cosas que antes solo podíamos hacer nosotros. La llegada de Internet, de la 2.0, de las redes sociales, eran plataformas de distribución. Esto no es distribución. Por primera vez hay una herramienta que hace cosas que antes solo podíamos hacer los periodistas, las personas. Entonces, más que nunca, va a prevalecer quien tenga contenido, ¿sí? Y eso es lo que te da una universidad, que te da en serio formación. Y por eso yo siempre apunto a que no es solamente la universidad, el grado, sino el posgrado y seguir el cursito de 1, el cursito de 2, el cursito de 3, porque aparte esto va muy rápido, muchachos, muy, muy rápido. Entonces lo que aprendimos hoy por ahí nos sirve mañana. Pero si nosotros sabemos el contenido de fondo, nos vamos a poder adaptar mejor a esas cosas. Por eso sigo defendiendo en ese sentido que la formación universitaria es clave. Y un poco te contesté la segunda pregunta también, ¿no? Cambia muchísimo el rol del periodista, pero puede cambiar para bien también. Digo, yo no soy de ese grupo de periodistas pesimistas con respecto a la llegada de la inteligencia artificial. Por momentos me enojo, me frustro y obviamente pienso que el mundo se acaba mañana.
Pero después rápidamente me levanto y digo, no, me voy a acomodar. Y creo que la posibilidad de la irrupción de la inteligencia artificial puede servir para distintos tipos de periodistas y para lo que cada uno de nosotros necesitemos en un momento adecuado. Hay algunos que creen que saben escribir mejor, entonces quizás no van a necesitar la asistencia de la inteligencia artificial para una redacción, pero para otras cosas también sirve. No es solamente pedirle al chat GPT que escriba por vos, la inteligencia artificial. No sé, yo volví a hacer entrevistas, por ejemplo. Yo soy editora y un porcentaje muy grande de mi trabajo es casi administrativo ya. Me la paso editando a otros, pidiendo las vacaciones, buscando los feriados de uno, de otro. Y de repente me acuerdo que quiero hacer periodismo. Y yo dejé de desgrabar mis entrevistas, por ejemplo. Y ahora hago un montón de entrevistas que antes no hacía porque las desgrabo mucho más rápido. O sea, hay un montón de cosas. Y esto es un dato de color comparado con todo lo que puede hacer la inteligencia artificial. Digo, hay herramientas para cada uno. Y el problema es que cuando uno no las conoce no sabe que están ahí. Entonces hay que empezar a conocerlas, porque está ahí, la bola está, y si no te subís te tapa. Entonces, en ese sentido creo que cambia un montón el rol, pero recién hablábamos un poco con Ale antes de entrar a esta charla. Creo que va a terminar dando la vuelta, porque la IA te ayuda a multiplicar, a hacer las cosas más rápido, pero el primer dato lo sigue teniendo un periodista, ¿no? Entonces ahí me parece que estamos, que todavía podemos sobrevivir. Estás en un medio que impulsa mucho, ¿no? La inteligencia artificial. Sí, Infobae. Infobae es en ese sentido siempre fue vanguardista en tecnología y busca tener tecnología propia para estas cosas. De hecho, tiene una plataforma propia de IA y tiene todos los días hay un chiche nuevo para probar. Somos como heavy users de esto. Y probamos, rompemos y decimos... Y también se nos ocurren cosas locas en la redacción, que decimos, che, y si nos pueden, eso es lo que pasa en los medios grandes que tienen recursos, ¿no? Obviamente, pero, ¿y si nos arman una herramienta para cuando estamos cubriendo en vivo tal cosa, que ya esté seteada para tal y tal, y se nos ocurren cosas que en otro momento te parecería una locura, y no te dicen que no? Bueno, a ver, lo probamos, a veces sale mejor, a veces sale peor, después tenés un proceso de prueba, rompemos, hasta que funciona. Y ahí lo empezamos, como que lo abrimos a... Piensen que Infobae tiene redacciones en Madrid, en Bogotá, en Lima y en México, gracias. Además de la de Buenos Aires, redacciones enteras intercomunicadas, o sea, hay más de 400 periodistas. Entonces, por ahí el ensayo de esas nuevas tecnologías empieza en un grupito más chiquito y después se empiezan a ampliar y de repente, o sea, piensen que hay más de 400 periodistas que por ahí usan esa plataforma. Y cuando la idea surge de la propia empresa... Porque hay un montón de estadísticas dando vueltas y con esto cierro porque para que hable todo el mundo, porque después monopolizo, pero en general los periodistas y sobre todo las generaciones más jóvenes son autodidactas, ¿no? Y empiezan a usar las tecnologías solos. Y está buenísimo, pero cuando bien organizado desde la propia empresa, vos también podés hacer una reducción de daño, ¿sí? En que esto no se desmadre y que algunas cosas no terminemos con un artículo que diga, en conclusión, esto me parece, ¿no? Entonces, eso es un punto positivo también y que me parece que las empresas se están dando cuenta que tienen que meterse ahí para poder controlar también eso. ¿Quién quiere preguntar? No, pensé que estábamos en una escuela de periodismo y van a estar ansiosos por hacer preguntas, pero me equivoqué. No, dale, ¿quién pregunta? ¿Nadie? Dale. Esta pregunta es para Guillermo, si puede ser. ¿Cómo crees que la industria del periodismo debe adaptarse para mantener la confianza y la credibilidad en un mundo donde la información se consume cada vez más a través de las redes sociales y fuentes digitales? Sí, es una pregunta que todos los periodistas y todos los medios se lo vienen haciendo desde los últimos años, con la irrupción de las redes sociales, con la aparición de la inteligencia artificial, con todo lo que eso conlleva, con las consecuencias que conlleva la irrupción, la aparición de estas nuevas tecnologías, la desinformación, la fake news, todo lo que es la aparición de nuevos desafíos que tiene el periodismo. Y la respuesta que siempre hay desde adentro, cada vez que se trabaja sobre esto, es trabajar sobre más periodismo. Por supuesto, aprovechar, sumar las nuevas herramientas, pero no por eso dejar de tener voz propia, de investigar, de hacer trabajos de investigación, de producciones propias.
una de las cosas que más diferencian a un medio o a un periodista es tener voz propia, poder tener su historia para contar. Así que en ese punto, lo que contaba un poco Fer es, la inteligencia artificial es súper potente, nos sorprende, nos genera esa ilusión de que son recursos mágicos y que pueden cautivar a todo el mundo, pero lo cierto es que la iniciativa siempre parte desde las personas. Las personas son las que le dan la orden a la inteligencia artificial, a ChatGPT, a Copilot, a cualquier otro recurso que ustedes utilicen, y ese es el poder que uno tiene a la hora de aprovechar esas tecnologías. Puede ser con las redes sociales, bueno, es usar ese canal de la mejor forma para poder alcanzar la mayor audiencia. Hay un aprendizaje muy bueno que hubo respecto a todo lo que se trabajó con, todo lo que se ve con el mundo de los creadores, los influencers. A veces se los veía de forma despectiva, se los miraba de reojo, pero después estaban llegando a una audiencia que el periodismo no llegaba. Entonces había que empezar a tomar esos recursos. Entonces creo que es un poco de adaptación y de voz propia. Creo que esas son las dos grandes apuestas que hacen tanto los periodistas de forma individual como los medios periodísticos para poder seguir diferenciándose y teniendo voz propia. Bueno, como no hay preguntas, las voy a hacer yo. Dale, Ale. A mí me gustaría saber, aprovechando que ya ustedes están ubicados en medios, que egresaron, y hay chicos que están en el proceso, ¿qué les dirían que no hicieron durante la carrera que deberían haber hecho y que los hubiera fortificado más en el mundo profesional? ¿Qué creen que no hicieron y recomendarían sí hacer? A mí una de las cosas que me hubiese encantado hacer y que no podía acceder porque estaba trabajando de algo que no era periodístico y viniendo a cursar acá, que era participar en la mayor cantidad de charlas como estas que estaban formando parte de la UP. Venían candidatos a jefe de gobierno, políticos, funcionarios, celebridades, deportistas, y no podía estar en todas esas presentaciones o charlas, porque ese es el principal roce que uno tiene que tener como periodista. Aún así me hacía el tiempo para poder venir, pero es algo que siempre decía, qué pena que no puedo tener la posibilidad. Si tienen la posibilidad, asistan a todos los encuentros y charlas posibles, conferencias, pregunten mucho, anímense, no tengan vergüenza, porque este es el gran laboratorio que van a tener para poder sumar confianza, experiencia, y es el mejor espacio para poder aprender. Creo que es una de las cosas que me hubiese gustado hacer mucho más. Y sumo a otra cosita más muy chiquita que dice Guillermo, que es que vayan descartando lo que o aproximándose a saber lo que les gusta y qué no les gusta, porque eso es importantísimo. Antes el periodista hacía un montón de cosas, se escribía el diario, pum, salía, había 3 diarios, había 3 canales de televisión, 3 radios y listo. Hoy los periodistas son muy específicos, por ejemplo, acá tenemos uno, vayan sabiendo o intentando aproximarse qué les gusta. Y eso lo hacen preguntándoles a sus profesores, pidiéndoles que los lleven a la redacción, pidiéndoles que los lleven a conocer una radio. Es muy importante que vayan achicando el margen, sobre todo porque hay pocas oportunidades y cada vez las cuestiones básicas las hace una IA. Entonces, ya no está más, no se hace más de cambiar el número del gol en la web, eso se dejó de hacer ya hace un montón de años, y escribir notas cortas ya tampoco lo hace una persona. Entonces, especifíquense, hagan especializaciones o intenten achicar ese margen antes de terminar la facultad. Y mi recomendación también es, además de todo lo que dijeron, es que aprovechen cada clase para interactuar con sus profesores y también con sus compañeros, porque algo bueno que tiene esta universidad es que al ser clases reducidas, con un grupo de alumnos dentro de todo chico, hay mucho lugar para el debate, y eso está buenísimo aprovechar, aprender no solamente de la clase y de los profesores, sino a debatir, a defender ideas, a pararse enfrente de los demás y
elegir y demostrar lo que uno sabe y lo que uno tiene para mostrar. Eso para mí es fundamental. Y aprovechar también a los profesores que uno tiene, que realmente cuando salís de acá y sentís que aprendiste, son cosas que en el trabajo te súper sirven. Yo al día de hoy, cuando estoy trabajando, hay un montón de cosas que yo digo las aprendí en la universidad y me están sirviendo hoy. Sí, yo quiero agregar algo. Bueno, yo creo haber aprovechado los canales de práctica al máximo. La verdad que la cocina del periodismo, que hablábamos antes con Guillermo, con gente en común, productores que hemos tenido, la verdad que de primera, fue una experiencia notable, 4 años, así que creo haberla aprovechado. Y también quería coincidir con Guillermo con el hecho de aprovechar mucho las actividades extracurriculares o las charlas, ¿sí? De hecho, le comentaba a Pablo que una charla que yo recuerdo muchísimo fue una que se hizo en el edificio de Económicas, una entrevista que le hizo Pablo, porque, a ver, son verdaderos ejemplos de cómo hacer una nota. O sea, más allá de lo que diga el entrevistado o no, es cómo enfocar una nota. Y yo me acuerdo, la tengo grabada en mi casa, le decía Antonio Cafiero. Un día a Pablo le hizo una nota a Antonio Cafiero que a mí me quedó grabada. No era exactamente una nota, sino era la presentación de un libro mío. Ahí está. Sí, y lo presentó Antonio Cafiero con el abuelo de Sol. ¿Cómo se llamaba de nombre? García Hamilton. José Ignacio García Hamilton, un prestigiosísimo historiador que ya falleció. Pero estaba el abuelo, estaban los dos, correcto, García Hamilton y Cafiero. Sí, pero en ese entonces también me acuerdo que en algún momento se generó algún debate en el medio, más allá de la presentación misma, porque bueno, Cafiero me castigó y tu abuelo me defendió. Eso sí, totalmente de acuerdo. Así fue. Pero bueno, era como salir de esas situaciones también que se generan en el medio de una actividad, en este caso una nota, una presentación de un libro, pero bueno, todas esas actividades tenían su parte enriquecedora. Así que bueno, simplemente eso también creo que coincido y también me parece que es un buen consejo el que dio Guillermo. ¿Yo puedo sumar una cosita? Me parece clave que le pierdan el miedo a hacer preguntas, a salir, a hacer terreno, porque hay un riesgo que sobre todo las nuevas tecnologías traen más aparejadas todavía, y ni hablar del trabajo remoto, la irrupción del trabajo remoto, de estar en casa solos, que uno de repente se puede transformar en un periodista de gabinete solamente, de escritorio, ¿no? De reproducir lo que hacen otros. Y la universidad les da la posibilidad de ser un poco más caraduras cada vez más, ¿no? Ir ganando eso que necesitamos los periodistas, de no tener miedo, de preguntar, de estar en la calle y preguntarle a cualquiera, de hacer la pregunta que uno piensa que por ahí va a ser tonta, y no hay preguntas tontas, mejor preguntar que quedarse con la duda y después escribir cualquier cosa. Y la universidad te da esa posibilidad de hacer programa de radio, de ir a la charla, de hacer una pregunta, de creérsela ya están acá, ya son periodistas. Si van a hacer una práctica, funciona como una redacción, van a ir a hacer una nota, ya son periodistas. Que estén en la universidad, bueno, van a terminar la universidad, se van a recibir y listo, pero ya son periodistas cuando tienen que ir a hacer una nota para la facu. Entonces, el salir, preguntar y no tener miedo a eso, y la universidad es un lindo espacio porque uno puede jugar con más libertad, ¿no? Porque el trabajo no está en juego, ¿no? Hay otras presiones. Y hay que creérsela un poquito en ese sentido también, ir para adelante. Eso. Sí. Bien. Ahora empiezan a levantar la mano todos cuando ya estamos terminando y dentro de 5 minutos están todos con la mano levantada. Sí, buenas noches. Mi pregunta era para, como muchos de ustedes tienen cargos gerenciales o mucho más altos, ¿qué buscan en los periodistas que quieren ingresar a sus medios? ¿Cuál es esa cualidad que hace el cambio y les es más fácil, o ustedes los quieren en su equipo? Buena pregunta. Bueno, ¿qué voy yo? Yo siempre hago 2 o 3 preguntas claves. Uno es cómo se informan. Quiero saber todo. ¿Qué leen, qué no leen? Si leen, y no es que quiero que me digan un medio de comunicación, sino me levanto a la mañana, ¿qué es lo primero que hago para informarme? Quiero saber eso siempre. Quiero saber, pregunto mucho algo que hablábamos recién, ¿qué les interesa? ¿No? Cuando hago entrevistas para Infobae, a veces para incorporar personal, que generalmente son gente jóvenes, ¿qué te interesa hacer? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué tipo de experiencia tenés? Ni siquiera una experiencia rentada, o sea, un blog, esto que hablábamos también recién, ¿no? ¿Qué experiencia me podés contar? También para definir esto, ¿no? Si son lanzados, si se animan, si van, si preguntan, y si tienen algún interés
que esté marcado, ¿no? Para poder saber si hay sangre ahí, ¿no? Si hay hambre de hacer eso. Y cómo se informan para mí también me parece clave, no porque haya una respuesta que sea la correcta, sino porque me sorprende, aprendo yo también y de paso veo también cómo me puedo informar, pero para entender que hay un proceso informativo que es no solamente ir a trabajar, ¿no? Porque esto es nuestra vida. Nosotros Cuando somos haces eso, periodistas. ¿quién te gusta y quién no te gusta? El que me contesta rápido. Me levanto a la mañana y escucho tal cosa, no me importa qué, pero algo escuchó. O me levanto, agarro el teléfono y miro Twitter y tengo listas. No sé, el que me contesta, el que entiende el periodismo como lo entiendo yo, que no es el trabajo de 9 a 17. Obviamente que todos tenemos una vida y hay que resguardarse y que nosotros no tenemos que no morimos por esto, digamos. Yo no soy Indiana Jones, no voy por ahí. Pero que entiendo que a mí hay un choque en la esquina y yo quiero saber qué pasó, ¿viste? Y no voy a agarrar Twitter si está en la esquina, voy hasta la esquina. Y quiero ver, ahora, bueno, si es a 20 cuadras, por ahí tengo que ir a buscar al pibe del colegio, no llego, pero ahí miro Twitter, ¿no? Pero quiero saber qué pasó, ¿no? Entonces, si me contestan rápido, es que yo entiendo que hay una voluntad de informarse, de saber qué pasa, de estar pendiente. A mí me interesa, no sé, el cómic. Bueno, ok, ¿cómo te informás de eso? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué novedades hay ahí? Yo no entiendo nada de eso, pero veo que hay un interés, hay algo que hay una llamita, ¿no? Y eso me parece interesante. Eso. Hola, sí, Florencia Padrón. Quería preguntarles cuál fue su peor experiencia en el periodismo trabajando. La peor. Bueno, yo, a ver, peor, dos tengo. Una, porque corrió riesgo la vida, digamos, una antes contaba cubriendo fútbol de ascenso, me toca ir a la cancha de Riestra, que hoy es hermosa, pero en su momento, estoy hablando ya de hace más de 14 años atrás, no tenía cabina de transmisión y tuve que transmitir desde la Popular Visitante. Y la barra brava local dio toda la vuelta y se enfrentaba con la barra brava de Ituzaingó, en ese momento, Riestra y Ituzaingó, y la verdad que volaban piedras. Me defendieron los barras, yo conocía a los barras de Ituzaingó porque seguíamos la campaña del Verde del Oeste en ese entonces y venía con nosotros hasta en auto a veces. Y eso hizo que, bueno, sinceramente fue por ellos, porque hubo tiros, y la presencia policial era nula. Después llegaron algunos caballos, se disolvió la situación, pero esa es una. Y la otra incómoda fue, yo le hago una entrevista mano a mano al entonces presidente de Aerolíneas Argentinas, Esteban Macari, acababa de asumir, y fue una nota hermosa, la verdad que hicimos de punta a punta, perspectivas de la compañía. Venía la FIT la semana siguiente, la Feria Internacional de Turismo. Teníamos que presentar el diario en la FIT y era una edición especial y esa nota era tapa. Fui a hacer la nota con otro periodista, con el editor del medio, y bueno, tuvimos un problema con el grabador. No grabó la nota. Entonces, no dormimos. Esa noche estuvimos recapitulando todo lo que dijo Macari, que era quien sucedía en su momento a Antonio Mata, que era de Iberia anteriormente. Claro, era una pesadilla realmente, pero además porque sabíamos lo importante que era comercialmente para el medio esa nota. Páginas de Aerolíneas Argentinas en el diario y demás. La verdad es que sé que tengo buena memoria y eso me ayudó un montón. Estuvimos haciendo toda la noche trabajando, no hice otra cosa. La entregamos la nota a las 4 de la mañana, el diario se imprimía porque la imprenta era propia, lograron imprimirlo esa misma mañana y fue a la FIT. Y lo peor es que me llaman de prensa, José Luis Hirz, que era prensa de Aerolíneas Argentinas en su momento, me llama y me dice, no, tengo un mensaje de Esteban Macari, y dije, vio la nota, porque justo en la FIT. Y no, quería felicitarlo, muy buena la nota, qué sé yo. Ahí me relajé y dije, bien, vamos todavía, pero fue una situación complicada. La verdad que recordamos al pie de la letra lo que había hecho. Lo que pasa es que eran cosas que las tuvimos que en su momento buscar y no era como ahora, que las buscábamos y aparecían al toque en el Google como los modelos de los nuevos aviones, los Airbus nuevos, los Boeing y demás. Así que bueno, esas dos situaciones en mi caso. La del grabador que falla tiene un antídoto. Cuando es una entrevista muy importante, doble grabador. Doble grabador. Y siempre el entrevistado se va a asombrar.
¿Qué, tengo que hablar 2 veces? Te dice, no, una sola, por la duda. ¿Qué otro? Bueno, yo voy a contarles una anécdota. Sí, Florencia, muy buena pregunta. Las 2 anécdotas que tengo son parte de lo que es el trabajo periodístico en una redacción. Un momento en el que casi no nos agarramos a las manos, porque no es mi estilo, pero la vida de la redacción suele ser bastante tensa. No sé si, bueno, para que tengan una idea, si vieron la serie El Oso, en la cocina, las discusiones, las tensiones, bueno, en una redacción hay mucha tensión, hay muchos malos entendidos, hay buenos entendidos también, y uno no quiere... Sí, uno quiere matar, y creo que en un momento tuve más de una reunión de estar... Nos juntamos en la sala, en la reunión, y todos saben que es para aclarar los puntos. Y el segundo también tiene que ver con la experiencia en lo periodístico, pero esto es más una anécdota. Como novato de ser un periodista de gráfica y empezar a trabajar en la televisión, me habían microfoneado. Y tuve que esperar mi tiempo, me hicieron esperar mucho tiempo, y solo salí 3 minutos, lo que siempre pasa en la vida de la televisión. Y yo lo detestaba al productor. Y le dije todas las cosas que tenía que hacer. Le digo, es un tarado, no me da el tiempo, no lo comprendo. No. Es lo mínimo, estoy matizando mucho lo que dije. Y después, por supuesto, me enteré que los técnicos me hicieron entender que tenía el micrófono abierto, que escucharon todo, y me tuve que sentar otra vez a hablar en una sala. A pedir perdón, reconocer el error, y después seguimos trabajando, lo más bien, pero son esas 2 metidas de pata que... Una metida de pata y la otra fricciones propias del oficio. Pasan en todos los trabajos, pero en una redacción en la que uno está trabajando con personas, con noticias, con contenido, hay veces que se vuelve muy tensa las cosas. Siempre se resuelve, pero siendo franco y hablando cara a cara. Creo que es la mejor forma de solucionar las diferencias. ¿Alguien más? ¿Un peor momento? A ver, yo tengo... A mí las típicas. Me salvó Messi una vez. Yo tengo de esas. A ver, tengo una que me salvó Cerati. En Venezuela, una cobertura de elecciones. La Chávez vivo todavía. La primera cobertura que hacía yo de elecciones en Venezuela, tiernita, yo ahí, sola, en Venezuela, en Caracas. Y yo salía a las 7 de la mañana y dije, yo voy a recorrer colegios, como hubiese hecho acá. Bueno, no soy Indiana Jones, pero soy claramente ingenua. En esa época era muy ingenua. Y terminé, me metí en un colegio, empecé a hacer notas, como si nada, grababa todo, me parecía todo divino, hasta que apareció la policía, acá no se graba, qué sé yo, se armó tumulto y me llevan presa, detenida. Yo decía, ay Dios, ¿qué estoy haciendo acá? No, que ahora va a venir el jefe del operativo, qué sé yo. Y llega el jefe del operativo y me escucha hablar, me dice, vos sos argentina, sí. ¿Qué tal, Gustavo? Y yo, ¿de qué me está hablando este hombre? Y de repente me cayó la ficha, Cerati todavía internado, que había tenido el ACV en Caracas. De repente yo era experta en Soda Stereo. Terminé amiga tomando café con el jefe del operativo y me fui al hotel, y ese día tuve 2 horitas en el hotel hasta que me bajó la presión, hasta que recompuse la presión y pude salir de vuelta a trabajar, pero me salvó Cerati. Y después tuve una de Messi también, en la gira del Papa Francisco a Medio Oriente. Quería llegar a la misa en Belén, en Palestina, pero no podíamos pasar. Entonces fui al centro de Jerusalén y me hice amiga de los franciscanos. Entonces me subí al bus de los franciscanos, íbamos todos cantando con los franciscanos, y llegué, pero después había que volver, porque tenía que mandar la crónica, y la tenía que mandar desde el otro lado, porque en esa época yo creo que tenía un iPhone 4, estamos hablando de 2013. Y obviamente de este lado, o sea, desde Israel, había muy buena conexión a internet, del otro lado no había tan buena conexión a internet, y yo tenía que pasar todo. Entonces dije, no, yo me voy, me busco un auto en la calle que me lleve al checkpoint. Obviamente, claro, yo quería mandar mi nota, pero no me di cuenta que todos los checkpoints estaban cerrados. Entonces llego, me dice, no se puede pasar, de vuelta te tenés que quedar acá, te vas a tener que quedar acá de la noche. Y yo decía, ¿qué hago acá de noche en Belén? De vuelta, digo, ¿qué estoy haciendo? Me tendría que haber ido con los franciscanos con los que vine, que eran los que te permitían cruzar, pero no, yo quería mandar la nota, entonces me fui antes. Y llegué al checkpoint y no me dejaban pasar. Hasta que de vuelta pensé, no, pero yo soy argentina, qué sé yo, y uno me dijo, Messi, y me puse a hablar de fútbol.
Y gracias a Messi crucé, mucho miedo pasé, pero después crucé y pude mandar mi crónica. Y así tengo un par más que pasa un poquito más de miedo, pero que no hace falta entrar acá en detalles. Pero que son fortuitas. Cuando digo no soy Indiana Jones, es que a veces las situaciones te encuentran, pero uno no las va a buscar, ¿no? Como que te encuentran, pero sí. Y después adentro de las redacciones un montón de discusiones, siempre con la mejor educación, pero que uno termina con muchos malos entendidos porque se van a dar cuenta que cuando están en una redacción que va en vivo, uno llega a la mañana y se pone el cinturón de seguridad para trabajar porque va a pasar de todo y tenés que manejar crisis. Y en esas crisis hay gente que se pone muy nerviosa, generalmente los otros se ponen mucho más nerviosos a veces que uno, y hay muchos malos entendidos y a veces hay que hacerse valer también, ¿no es cierto? Sobre todo cuando una es una, ¿no? Les digo a las chicas. Que sí, bueno, bajamos la voz un poquito, ¿no? Y entendemos que yo seré ella, pero sigo teniendo una buena voz acá adentro y cuando mando yo, cuando manda otro, ¿no? Entonces eso también me parece que es bueno para las chicas saber que hay que, ¿no? Tener un poco de presencia. Sí, sin duda. ¿No? Sí, es verdad que Casale es verdad que las redacciones son una jungla, realmente lo son. Yo creo que si alguien entra a una redacción cuando está pasando una última noticia y ve la situación, dice, esta gente está toda psiquiátrica, porque Claro. realmente es así. Pero por eso es importante aprender a pararse y a Totalmente. hacerse valer, en especial siendo mujeres, también siendo más jóvenes y empezando, porque si no, es verdad que te llevan por encima. Y eso está bueno empezar a practicarlo desde ya, porque no Totalmente. es fácil después empezar y darte cuenta con esa realidad que es lo que pasa en todas partes. Totalmente. Supongo que en muchos ámbitos debe pasar lo mismo, nosotras porque Sí. vivimos en este, ¿no? Pero asumo que debe ser en muchos ámbitos lo mismo. Sí, pero en el periodismo particularmente es muy hostil. Porque además Sí. hay demasiada competencia dentro de las redacciones muchas veces. Pero queremos que sean periodistas igual, ¿eh? Pero a su vez también Está buenísimo es igual, lo más sí. lindo. Es lo más Sí, lindo sí, la sí. redacción. Pero se sobrevive, está buenísimo Sí. también. Y los días son re divertidos. Esto que todo el día empieza y uno no sabe por dónde va a ir, hace que sea re divertido. En Argentina ni Argentina. hablar. Pero hace que sea divertido el día, que uno empieza la mañana y no sabes bien con qué te vas a encontrar, con qué desafío, y de repente te encontrás en una situación de que lo podés hacer, Y estar ¿no? en ese Sentirse lugar, bien. Estar en ese lugar que uno dice es muy hostil, es muy competitivo, es despiadado, pero en verdad uno tiene una adrenalina por eso. Claro, Uno total. Tiene ganas de Sí, estar es eso, ahí, claro. quiere formar parte de ese espacio. Entonces creo que ahí pasa mucho la pasión que tengo. Uy, cuando se está por morir uno, vos sabés, se está por morir, se te acaba todo, se te cayó el servidor, ¿sabes? Las veces, todo el estrés, ese estrés, canalizarlo y poder hacer bien tu laburo, después llegar a casa contento, también está bueno, es divertido, está muy bien, sean periodistas. re. Bueno, perdón, cortita, Sí, dale, una dale, sí. anécdota de hace unos meses. A mí me tocó, yo recién estaba empezando y muere el Papa y fue justo a la madrugada. Yo entro a la madrugada, entonces yo llegué y teníamos que empezar con Se te toda murió la vos, papá. básicamente, La madrugada se sí. murió vos. Y teníamos que empezar todo de cero. Y encima era un lunes, que los lunes somos menos gente. Y básicamente era yo y otra chica nueva haciendo todo de cero. Mi primera gran noticia última y súper importante. Ese día, lo que a mí me habrán retado, gritado y todo, ya no me debo acordar del trauma que te genera, pero yo me fui de ahí realmente muy contenta porque la satisfacción de hacer una noticia tan importante, que creo que eso es lo que todos los periodistas después queremos, te olvidás por ahí de lo mal que lo podés haber pasado en el momento por esa adrenalina y te quedás con todo lo lindo que es haber hecho esa noticia que te la vas a acordar siempre. Y además cuando sos muy joven, en mi caso también me pasa que te sirve para ampliar el umbral, digamos, de la tolerancia a la que te expones ante un último momento tan grande. Eso es clave. Y eso te lo da la experiencia y te lo dan los años, porque acá pasa todo el tiempo un montón de cuestiones, principalmente, por ejemplo, yo que cubro Congreso, recuerdo hace muy poco, algo que pasó hace muy poco, que fue el rechazo del Senado del proyecto de ficha limpia. Yo ya tenía la nota redactada, ya me iba a ir a cenar con mis compañeros, con mis colegas, y estábamos esperando el 38 a 35, no me acuerdo cuánto era. No te vas a ningún lado. Y No, bueno, a no, ver, penato. fotito, claro, No, estaba no, así, penato. ya tenía todo hecho, Sí. cae en contra, o sea, el Senado termina rechazándolo, y bueno, ahí uno se tiene que conectar sí o sí con la pasión, porque si no te conectás con la pasión ahí después de una sesión de 12 horas, 13 horas, es imposible sentarte a reescribir esa nota.
estás ahí por eso. Y eso es lo que te conecta con el resto. Si no, es imposible mantenerse psíquicamente estable. Quizás es medio exagerado, pero... Todos hacen terapia, chicos. Entonces, por eso es muy importante lo que, no me acuerdo quién lo decía, pero la pasión es clave. Sí, es divertida. Estaba pensando, hay una diferencia cronológica con Sol, porque a Sol se le murió Francisco y a mí se me murió Pablo VI. Bueno, muchos chicos, muchos de ustedes, muchos de la generación de ustedes tienen, recién Fernanda hablaba, dale con Florencia, Fernanda hablaba hablaba de las fuentes de información de los periodistas, de cómo se informan. Y muchos de ustedes, no sé si de ustedes mismos, pero de la generación de ustedes, se informan con TikTok. Y tocan pocas veces por semana diarios de papel. Me gustaría escucharlos sobre la opinión de ustedes sobre las fuentes ideales de información de los periodistas. Para mí es importantísimo que si realmente quieren ser periodistas les gusta leer los diarios. Y no más allá del diario papel en sí, sino la web. No sé, leer La Nación, leer Clarín, leer Infobae. Si les gusta, no sé, el periodismo político, leer a los editorialistas principales, a las firmas principales. No importa si es de política, si es de sociedad y demás, porque cada medio tiene referentes muy buenos en todas las áreas. No alcanza solo con TikTok, no alcanza solo con Twitter. Podemos encontrarnos algo al pasar. Hay muy buenos periodistas que vuelcan su información a Twitter y demás, pero no alcanza solo con eso. Es clave mantener una rutina diaria y que además disfruten de eso. Yo los domingos me encanta leer el diario, realmente. No sé, en Infobae leer la columna de Círculo Rojo de Mayol es religiosa, leer a Pani los jueves es religioso, leer los panoramas económicos de diferentes periodistas también. Y busquen lo que les gusta y vayan y profundicen en eso, lean también en La Nación, también hay muy buenos en deportes. En política. Sí, no, bueno, sí, ni hablar, estamos hablando de palabra mayor, estamos hablando de otro nivel. Pablo, otro nivel. Pero bueno, nada, no alcanza solamente con TikTok y demás. Para mí hay que desafiar el algoritmo. O sea, lo que ustedes tengan en su teléfono es siempre lo que ustedes siempre ven, ¿no? Y el algoritmo les muestra lo que ustedes siempre están viendo y lo que les gusta. Entonces, el algoritmo sabe lo que ustedes quieren consumir. Para mí hay que desafiarlo, porque si no, no podemos hacer periodismo lo más independientemente posible. Entonces hay que buscar por fuera de nuestro algoritmo. El algoritmo está buenísimo. Yo tengo una red social en la que dejo que el algoritmo me domine y en las otras no, por ejemplo. Esa es mi decisión, ¿no? Porque hay una que la uso más socialmente, entonces creo que me puede dominar el algoritmo y está bueno que me muestre siempre el videito de los gatitos lindos y qué sé yo. Y en el resto... Ay, perdón. ¿Se escuchó algo de todo lo que dije? Sí. No, lo que se escuchaba es lo que salía de tu teléfono. Mi algoritmo. Nada, desafíen, como que miren un poquito por fuera, ¿no? Así empezó todo. Claro. Eso, porque si no siempre van a informarse con las mismas fuentes, con lo mismo, y al fin y al cabo van a consumir lo que quieren consumir, no lo que hay que, o sea, no lo que pasa, ¿no? Eso es lo que digo, me parece. Sí, coincido en todo y está bueno. Y está bueno también siempre tener un pantallazo general de todo, incluso de los temas que por ahí menos nos interesan, porque todos tenemos nuestras cosas que más nos interesan y nos importan. Por ahí es política, economía, pero de repente hay que saber qué pasó en deportes ayer, si ganaron Boca y River y quién perdió, aunque sea un pantallazo general y después hay que profundizar, uno profundiza. Pero leer los diarios todos los días a la mañana yo creo que es fundamental. Y también, si por ahí a uno se le vuelve medio tedioso las noticias, porque a veces son muchas noticias negativas, está bueno descontracturar y leer un poco las otras cosas que ofrecen todos los medios, el estilo de vida, el bienestar y todas esas noticias que encima hoy son súper populares y como para descontracturar un poco de la noticia dura del día a día. Sí, yo la pregunta de Pablo, cuando le hiciste pensé en mi mañana, porque yo dejo las chicas en el colegio Almagro, y ya saben los mozos que tengo que tener los dos diarios, o sea, tengo ahí, saben la mesa donde me siento y yo leo los diarios, sí, de papel igual, todavía. Y muchos amigos los diarios, pero no los compras.
No, no los compro. Está bien, bueno, Es cierto, pero los ven leo. que se puede, se puede. Sí, voy a confesar. No, exactamente. No, el Café con Media Luna viene acompañado de los periódicos. Y la verdad que está claro que mucho, no lo vamos a negar, que muchas de las noticias que uno lee ahí son obsoletas si uno escuchó la radio la tarde y ni hablar la noche anterior o vio la tele. Pero siempre uno va a encontrar algo diferente, siempre va a haber algo que suma, una opinión, un dato diferente, como decían anteriormente también al comienzo, que pueda aportar el periodista más allá de las de TikTok o de las de los diferentes canales que hoy todos consumimos. Y ni hablar los diarios del fin de semana, coincido. Me parece que es interesantísimo. Y otro tema es, no es que haga, promoción de eso. Hoy hay mucho más acceso por vías legales y no legales a canales de todo el mundo. ¿Sí? La verdad que antes, cuando estudiábamos periodismo en TEA, y ni hablar, y también en la universidad, no teníamos tanta posibilidad de ver. Bueno, yo tengo un hermano viviendo en Barcelona, con lo cual me interesa mucho qué pasa en España y veo también canales y medios, consumo medios españoles. Pero más allá de eso, hoy tenemos acceso a los canales de cualquier país, vía internet o vía TV Box o algunas plataformas que ahí andan dando vueltas. Entonces también usémoslas, de habla hispana y no de habla hispana. Y creo que eso también puede llegar a contribuir a la formación y a estar bien informados. Bueno, muchas gracias, Nacho. Sí. Última pregunta. Hola, buenas noches. Soy Ignacio. Hola, buenas noches. Soy Ignacio Rébola, estudiante de Periodismo Deportivo. Les quiero dar las gracias por haber venido a esta universidad. Yo quería hacerle la siguiente pregunta. En el mundo laboral del periodismo, si ustedes tuvieran la oportunidad de regresar en el tiempo, ¿qué cosas de las que hicieron cambiarían o corregirían y por qué? No, yo, arranco y si quieren hacemos, vamos para la derecha. Yo particularmente prestaría muchísima más atención, ni bien salen las nuevas tecnologías. Yo de la parte, digamos, está bien que, como decía antes, estoy más volcado a la comunicación institucional y eso hace que por ahí no haya tenido la necesidad imperiosa de tomar contacto inmediatamente cuando salieron, me acuerdo, por eso haciendo una recapitulación, las redes sociales, ¿no? Facebook, al comienzo de Facebook, al comienzo de Instagram. Yo las empecé a usar un poquito más tarde. Las empresas las empezaron a utilizar un poquito más tarde. Hubo, digamos, gente especializada más tarde también. Entonces yo por ahí me plegué más a esa ola, ¿no? Pero yo te puedo hablar no desde dentro de los medios, que lo dejo a los colegas, pero sí, por lo menos yo me hubiera inmediatamente cuando decía Facebook, ¿qué es eso? ¿Sí? Hubiera ido atrás de eso porque la comunicación institucional también lo tuve que aprender, lo hago y hoy hago community management también. Yo creo que algo que no es que me arrepienta, pero que está bueno saberlo o verlo cuando uno es estudiante, y es realmente aprovechar el momento de ser estudiante para estudiar lo más posible, ya sea que trabajen aparte o no, y si no trabajan pueden aprovechar para estudiar más todavía y meterse en todos los cursos que puedan, estudiar bien las materias de acá, ir y saber, hablar con los profesores, interesarse. Yo creo que todo eso es el momento para estudiar, porque después es el momento, cuando terminas acá, de enfocarte en el trabajo y hacer bien tu trabajo y aprender más ahí. Pero toda la formación con la que uno llega, la aprende acá. Y yo creo que esforzarse y tener la mente en eso, en bueno, hoy estoy estudiando y mañana me enfoco bien en lo otro, es fundamental. Tengo que decir algo, yo no me fustigo tanto. O sea, como que no quiero pensar, claro, no soy tan... entiendo que hay que tener autocrítica y hay cosas que uno podría cambiar, pero forma parte del aprendizaje también. Entonces no me fustigo tanto, no ando repensando los errores que cometí. Obviamente que si uno se manda una fuerte, que poder no enmendar ese error. Pero en general no me fustigo tanto en el recorrido de la carrera. Entiendo que, creo que de acá tengo un par de años más, pero como que solamente acá, que ustedes son muy jóvenes, me siento un poco más grande. Si no, como que siento que estoy aprendiendo todo el tiempo.
y me permito eso. Entonces, eso también me abre a no prejuzgar en cosas nuevas y probar, pero no estoy tan pendiente en qué me equivoqué, si me dejó algo, ¿no? Obviamente que hay algunas cuestiones que uno pero no me fustigo tanto. Me parece que hay que mirar un poco también para adelante, ir para adelante con esto que les decía, de probar y sacarse un poco los miedos, porque si no, nunca vas a ir a preguntarle algo a alguien en la calle, o como que hay que sacarse un poco los miedos, no estar tan pendiente de que, me voy a equivocar, ¿no? Me parece. Digo, si sirve, suma. Yo creo que una de las cosas que me hubiese gustado hacer en su momento es poder tener, y ahí vengo con una anécdota de una primera charla que nos diste en su momento en la facultad, es que el periodismo te deforma la manera de escribir, te formatea para poder escribir con una cuestión más informativa, más directa. Y una de las cosas que le había preguntado a Pablo era, bueno, a mí me gusta escribir, sí, pero de acá vas a salir con una escritura deforme, porque vas a estar escribiendo para un medio de información, un medio de comunicación, y vas a tener que hacer las notas, es otra cosa. Me hubiese gustado poder tener un desarrollo más, ahondar más en la crónica periodística, tener otro foco. No me lo descarto. ¿Y por qué vengo con esta historia? Porque como periodista muchas veces uno tiene vaivenes con el oficio. Se aleja y se acerca, se va y viene. Y creo que en ese alejarse uno nunca se termina de alejar del todo, porque te sigue gustando, te apasiona, te encanta esto. Entonces ves la forma de regresar en las cosas que te gusten. Y el periodismo es mucho más amplio. Cuando entré en la facultad decía, bueno, quiero ser un periodista de investigación y hacer crónicas y notas y súper idealista, pero después hay un montón, después terminé siendo periodista especializado en tecnología porque me encanta la tecnología, pero después en un momento se agotó esa pasión, o por ahí necesita como tener un descanso. Entonces, nada, que tengan en cuenta ese ida y vuelta. Yo por ahí lo recuerdo, digo, me hubiese gustado escribir más crónicas o especializarme más en eso, pero no lo descarto porque lo puedo volver a hacer en cualquier momento. Así que bueno, es un poco contar la anécdota de que cuando estén como periodistas van a tener ese ida y vuelta con el oficio. Es un amor-odio que se vive todo el tiempo. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Para mí, yo no voy a hacer conclusiones porque me pareció todo muy explícito y muy rico, todo lo que dijeron. Los 5 son muy distintos, pero tienen muchas cosas comunes. Y una cosa común es que los 5 son cazadores de oportunidades. Me dejó esa sensación, como que si algo los define es que los 5 son cazadores de oportunidades. Cuando vieron oportunidades, fueron y las tomaron, no las dejaron pasar. Y en general ayudaron a crearlas, las oportunidades, ¿no? Pero me parece muy, muy rico esto. No sé si digan ustedes si les pareció rico, porque es para ustedes, no para mí, digamos. Así que si les sirve, vamos a hacer más encuentros con otros periodistas no tan perfectos como estos. Vamos a traer alguno que cuente que es un poco defectuoso también, porque estos 5 son demasiado buenos, auténticamente buenos, digo. No, en serio, le creo que por eso me gustó la pregunta de Florencia, porque hablar solo de éxitos no es cierto. Uno tiene tropiezos y tiene momentos, como recién decía Guillermo, frustraciones, como decía Florencia. Así que, bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias por venir y como director muy orgulloso de ustedes.